Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, de un servidor. Venimos ahora a tomar unos minutos de nuestro tiempo para reflexionar en nuestra herencia cristiana, en nuestra fe que nos hace quienes somos cristianos en el mundo occidental, en el continente americano. Y queremos, siempre deseamos y oramos por ustedes que este video los encuentre en la mejor salud física, mental, emocional y sobre todo espiritual. En el video pasado, si ustedes quieren, pueden volverlo a ver para repasar y para estar um, en, en, en cada video. Cada uno de los videos que hemos hecho anteriormente nos guía a este momento. Y vemos que los principales conflictos de Jesús en su ministerio terrenal no fue tanto con las personas que tenían dificultad en creer, tenían dudas, en fin. Nosotros vemos, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, Marcos siendo el primero, que se escribe alrededor del año 70, empezó posiblemente a ser compuesto en los 60, al final de los 60. Pero en el año 70, mientras que la ciudad de Jerusalén estaba siendo totalmente arrasada por el imperio, por el ejército del imperio romano, y él escribe este evangelio, pero esto vino alrededor de 30 y tantos años después de la crucifixión. Entonces vino después de esto el evangelio de Mateo, que sigue el patrón de Marcos, y luego después vino Lucas, que también sigue el patrón de Marcos, pero ellos dos, Mateo y Lucas, tienen sus propias fuentes de información, pero esos son los evangelios sinópticos porque son muy parecidos uno al otro. Luego tenemos el evangelio de Juan, y el evangelio de Juan es más carismático, es más espiritual, porque habla de, en esencia, el carácter espiritual de Jesús. Jesús, la encarnación de la sabiduría en la persona de Jesús. Y vimos que en el capítulo 7 había muchos, bueno, todos los capítulos, pero especialmente el capítulo 7 es uno de los más intensos en los conflictos del ministerio terrenal de Jesús con el judío, con la persona a la que él había sido enviado. Y uh, los principales retos que él atraviesa son con las autoridades del templo. Eso también lo muestran los otros evangelios, pero Juan lo enfatiza muy claramente. En Juan capítulo 8, versículos 37 y 38, Jesús les dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, todo lo que se había dicho en los capítulos anteriores del evangelio de Juan, seréis verdaderamente mis discípulos. Aun cuando Jesús terminaba cada enseñanza con el que tenga oídos para oír, oiga, pues no todos estaban muy despiertos espiritualmente, que digamos. Pero después le dijo, esto os guiará a una experiencia tremendamente impactante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Wow, estos judíos posiblemente habían sido impactados con esas palabras, porque ellos desde la edad temprana en su vida habían sido continuamente en una disciplina arduamente constante y muy estricta en conocer la escritura. Pero Jesús aquí les dice que aún ellos deberían conocer la verdad y la verdad les hará libres. Cuando Jesús fue llevado a Pilato, Pilato le pregunta, cuando Jesús le dice allá en el mismo evangelio de Juan, hacia el final del evangelio, Jesús le dice a Pilato, cuando él le interroga, le dice, yo he venido a testificar de la verdad. Y Pilato le hace una pregunta muy significativa: ¿qué es la verdad? O sea que todos queremos saber
la verdad, no solamente de quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es ah, la meta y los propósitos más significativos para nuestra vida. Entonces, con esta breve introducción quizás podemos entrar ahora al tema de este video. Al final de la Segunda Guerra Mundial hubo dos descubrimientos importantes. En diciembre de 1945 se encontraron en las arenas de Egipto los textos de Nag Hammadi que la Iglesia Ortodoxa Romana había intentado destruir anteriormente. Y en 1947, 2 años después, se descubrieron los primeros de los que ahora nosotros llamamos o se conocen en la erudición bíblica como rollos del Mar Muerto, en cuevas con vistas al Mar Muerto, las cuevas del Qumran, podríamos decir, en esta área. ¿Y cuál es la importancia, nos preguntamos, de estos escritos antiguos para nuestra época actual y las culturas occidentales, que somos nosotros acá en América? En primer lugar, nos ayudan a descubrir lo que había sido reprimido por los deuteronomistas. El cuarto libro del Torá, Deuteronomio, es reconocido en la erudición bíblica como quienes han tenido mucho impacto en el Torá, los primeros 5 libros de la escritura judía, y que ellos controlaban. Era una teocracia, o sea, un gobierno que era guiado por lo que Dios había revelado, el pueblo judío, puesto que era el pueblo que Dios había escogido con un propósito. Pero también tenemos entonces Nag Hammadi. Nag Hammadi nos habla de los primeros escritos de la enseñanza de Jesús. Posteriormente, que habían sido perseguidos por la Iglesia Ortodoxa Romana. En segundo lugar, podemos leer los rollos del Mar Muerto y los textos de Nag Hammadi juntos con el material previamente conocido, que es lo que nosotros llamamos la Biblia. La Biblia, la Escritura. Entonces los podemos paralelamente estudiar o discernir para saber la conexión que hay entre estos escritos y distinguir, tener un entendimiento más maduro y completo de nuestra fe. Esto es muy importante. En la vida nosotros siempre queremos invertir lo que es más provechoso a nuestra vida y nos mejora la calidad de nuestra vida y nos lleva adelante. Esto es muy vital e importante para nosotros como seres humanos. Nag Hammadi es el lugar cerca de Egipto y ustedes verán, aquí está el mapa de África en la esquina del área de Egipto, donde se encuentra el Cairo, que es donde se concentra puede decirse la cultura egipcia antigua, de donde el libro de Éxodo nos relata salió el pueblo judío hacia la tierra de Canaán. Entonces, nos damos cuenta nosotros que el material descubierto en Nag Hammadi es un material muy fundamental, muy importante, porque los académicos nunca pensaron que pudo haberse, digamos, recuperado, porque lo único que los eruditos bíblicos conocen es la mención de estos textos en las primeras generaciones después de los discípulos, que se conoce como la era patrística de la Iglesia. Y podemos entonces reconstruir esto para tener de esa manera
ahora están a nuestro alcance y eso es una gran bendición poder vivir estos días en los que podemos tener acceso a ellos. Y lo que podemos también distinguir entre estos escritos y todos los otros escritos que podemos complementar con nuestra Biblia es el hecho de que nos damos cuenta que podemos reconstruir las tradiciones de la teología de la sabiduría mística temprana del judaísmo y del cristianismo. Ustedes darán cuenta, yo en otros videos he mencionado que hay dos corrientes principales que formaron el judaísmo. Uno fue la teología de la sabiduría y el otro fue la tradición de la teología de la sabiduría y la tradición de la monarquía. Entonces, estos escritos ocultos durante casi 2000 años bajo las arenas de Egipto, me estoy refiriendo a Naga Amari. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos otra vez el mapa y ahora ya estamos más enfocados en Egipto. Naga Amari está cerca del río Nilo. Estos textos poseen potencial de ayudar al cristianismo occidental a recuperar una parte sustancial de su alma perdida a través del desarrollo de las tradiciones cristianas. Este componente largamente reprimido y olvidado del alma judío-cristiana emergió de la tierra en el momento de mayor necesidad. Inmediatamente después, casi, de la Segunda Guerra Mundial, 1945 en Naga Amari, 1947 en el Qumran, en el área del Mar Muerto. En el Qumran son las tradiciones del Antiguo Testamento. En Naga Amari son los escritos de los primeros cristianos, de los primeros escritos de la enseñanza de Jesús, digamos. Y con esta, digamos, respuesta, vino a tratar en el psiqui de la cultura alrededor del mar Mediterráneo y eventualmente aquí en el continente occidental, América. Vino el mundo cristiano a recuperar hasta entonces lo que estaba ausente de su alma colectiva en cuanto a su fe, en cuanto a un entendimiento más completo de su fe cristiana. Se tratan de los evangelios gnósticos. Ustedes han escuchado de ellos. Textos espirituales que hablan del conocimiento secreto de las enseñanzas de Jesús. Si ustedes ven en Marcos capítulo 4, versículo del 10 al 12, Jesús les dice a ellos, cuando enseña la parábola del sembrador, la primera parábola que enseña, y los discípulos le preguntan aparte, ¿qué quiere decir todo esto? Jesús les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, y a los que están afuera, por parábolas. Entonces, el asunto aquí es que el Evangelio continúa la narración de la vida de Jesús, Marcos, Mateo, Lucas, pero no nos dice cuál es ese secreto. El Evangelio de Juan, siendo más carismático que los primeros tres, en el capítulo 16 nos habla más de la actividad del Espíritu de Dios en el ser humano. Y Jesús les dice a los discípulos, hay muchas cosas que quiero aún enseñaros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero el Evangelio de Juan continúa y termina, y ahí se quedó todo. Entonces, todo esto se ha, digamos, entendido que fue hasta el día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado en todo ser, en el corazón de toda carne. Y pudimos tener un despertar, digamos, espiritual. Pero los textos gnósticos nos hablan de esto de una manera continua. Y estos textos, nuevamente enfatizo, fueron rechazados por la iglesia en el segundo siglo y marcados como heréticos. Fueron rechazados por los líderes de la iglesia ya para el segundo siglo.
Estos escritos ofrecen una visión diferente de Jesús, la salvación y la jornada interna del alma. Y aquí tenemos los textos que se han descubierto, entonces nuevamente textos de Nag Hammadi. Hubo alrededor de 52 textos y estos escritos es en copto, que es el griego y el lenguaje egipcio, una mezcla de estos dos. Entonces es un griego un poco diferente, pero es en esencia el lenguaje griego impactado por el lenguaje egipcio. Si alguna vez han sentido que el camino espiritual es más de lo que nos han dicho, no están solos, absolutamente. Mucho antes que la fe cristiana se considerara en las instituciones o fuera consolidada y formada en las instituciones que conocemos hoy, en las tradiciones que conocemos hoy. El panorama espiritual del mundo antiguo, antes de todo esto, era increíblemente diverso y dinámico. Entre las sectas cristianas que primitivas, digamos, del principio del cristianismo, que más se encontraban que fueron más impactantes en la fe cristiana, fueron los gnósticos. Y el texto de Pablo nos habla un poquito de esa espiritualidad. Por ejemplo, en Primera de Corintios, ahí lo tienen ustedes. Son cosas que Dios solamente puede revelar. Y de esta manera nosotros el panorama espiritual del mundo antiguo era increíblemente diverso y dinámico. Y esta secta de los gnósticos tuvieron tremenda influencia. Este fue un movimiento místico cuya creencia fundamental era que la verdadera salvación solo podía venir a través de un conocimiento espiritual interno, o lo que llaman ellos gnosis, Gnosis. Gnosis del griego quiere decir un entendimiento, un discernimiento, un alumbramiento espiritual. No se trataba simplemente de conocimiento intelectual, sino de una comprensión directa, personal y experiencial de la naturaleza divina, de la realidad del yo, la persona creada a imagen y semejanza de Dios. Para los gnósticos, el universo no era solo un campo de batalla entre el bien y el mal. Era un drama metafísico complejo en el espíritu y la materia, la verdad y la ilusión de lo que parece, la luz y la oscuridad. Siempre hay extremos en todos los movimientos. Históricamente hablando, todo movimiento tiene su extremo. Y algunos gnósticos más extremistas creyeron que el mundo material, el que vemos, tocamos y en el que sufrimos, no fue creado por el Dios verdadero, sino por un ser inferior, a menudo llamado demiurgo. Esta figura, a veces vinculada al Dios del Antiguo Testamento, no era malvada en el sentido caricaturesco del término, sino trágicamente limitada. Se creía supremo, pero estaba ciego al reino espiritual superior que se extendía más allá de su creación natural. Y esta es una de las razones por la cual este movimiento fue rechazado, pero pues esos fueron grupos extremos dentro de este movimiento. Esta cosmología radical revolucionó la religión convencional del primer siglo, poniendo de cabeza toda la estructura y toda creencia. Y si ustedes se darán cuenta, en lugar de enseñar los gnósticos, en lugar de enseñar la obediencia a una autoridad externa,
Los gnósticos insistían en que la chispa, la imagen divina en el ser humano, ya vivía en cada ser humano, ya era real, ya estaba ahí. El problema no era el pecado, sino la ignorancia. Y de esta manera nosotros podemos identificarnos en que desde el nacimiento hemos nacido aprendiéndolo todo y los 5 sentidos son los que comunican al alma internamente. Somos seres divinos, es lo que la Escritura nos lo dice. Somos seres divinos atrapados en un mundo roto, adormecidos por las ilusiones de la vida material. Nuestra misión entonces es despertar, recordar y regresar a las esferas espirituales superiores de las cuales hemos venido. Y tenemos aquí textos como el Evangelio de Tomás, el dicho número 39. Los clérigos y los teólogos han recibido la llave del conocimiento, pero los han escondido. No entraron ellos ni permitían entrar a los que deseaban. En cuanto a vosotros, haceros astutos como serpientes y puros como paloma. Y en esto hay conexión con el Evangelio canónico, porque eso es una de las citas que aparece en las enseñanzas de Jesús. ¿Y quién era Jesús para los gnósticos? ¿Cómo veían ellos a Jesús? No un cordero sacrificial enviado a morir por los pecados de la humanidad, sino un revelador de conocimiento oculto, y los mismos evangelios canónicos que tenemos menciona a los escribas y fariseos asombrados diciendo, nunca antes alguien ha hablado como este, porque hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos hablando de las autoridades religiosas, sino que es un maestro divino que vino no para ser adorado, sino a ayudar a la humanidad a despertar, un revelador de conocimiento oculto. Y es lo que dice en ese sentido. Tenemos el Evangelio de Juan también, de Efesios, todo el conocimiento que solamente Dios puede revelar. Y todo esto está conectado, todo absolutamente conectado. Nosotros en nuestros textos, epístolas de la Escritura, tenemos ventanitas que nos abren un poco sobre lo que los evangelios gnósticos nos están tratando de enseñar. La verdad divina que trasciende las apariencias. La escritura que encontramos nosotros en nuestros libros, en nuestras Biblias. Jesús en los evangelios canónicos hablaba y enseñaba en parábolas, pero esto también aparece en los evangelios gnósticos. Y él tenía la intención de guiar a sus discípulos hacia la comprensión, a la verdad, digamos. Y en Juan capítulo 7 habíamos mencionado esto en el video pasado. Jesús dice esto a los judíos que aún habían creído pero tenían dudas. Y en ese sentido nosotros tenemos que es un maestro divino que vino no para ser adorado, sino para ayudar a la humanidad a despertar, a darse cuenta en realidad quiénes son. Eso es lo mismo que el apóstol Pablo nos enfatiza en Colosenses. La verdad divina que trasciende las apariencias no exige una fe ciega, sino que invita al cuestionamiento penetrante y a la transformación personal. Es un asunto íntimo. Esta visión espiritual, esta visión de estos escritos, de estas comunidades, no se limita a monjes o a sacerdotes, sino que es profundamente personal. Personal, tiene que ser interna, porque ahí es donde
donde Dios mora en el interior del ser humano. La gnosis o conocimiento por el Espíritu puede llegar a cualquier persona, a hombre o mujer, educado o pobre, que esté dispuesto a emprender una jornada interior a lo profundo de su ser. De hecho, algunos textos gnósticos presentan a mujeres discípulas como líderes prominentes en sus comunidades, en sus congregaciones. Por ejemplo, el personaje de María Magdalena, que tanta mala reputación ha venido recibiendo a través de la tradición patriarca. María Magdalena no es representada como una pecadora arrepentida en los evangelios gnósticos, sino como una discípula sabia y avanzada de Jesús. En el Evangelio de María, por ejemplo, es uno de los evangelios gnósticos, ofrece profundas enseñanzas sobre la ascensión del alma, y eso es lo que la Escritura nos dice de gloria en Cristo Jesús, dejando incluso a Pedro confundido y celoso de su discernimiento. Pero estas ideas, aún liberadoras y empoderadoras, no estuvieron exentas de conflicto, pues mientras la iglesia primitiva creciera más estructurada y jerárquica, y sobre todo cuando empezó a llamar la atención de el imperio romano, veía con profunda sospecha a todos los líderes cristianos en ese entonces este camino místico interior. A medida que las comunidades cristianas crecían y comenzaban a unificarse bajo credos y doctrinas uniformes, los gnósticos eran vistos cada vez más como peligrosos. Su énfasis en la iluminación individual por encima de la autoridad institucional los convertía en una amenaza, no solo teológica, sino también política, para los obispos y los concilios que transformaron el cristianismo en una religión respaldada por el Estado, o sea, por el imperio, por el emperador. Los cristianos gnósticos no solo eran vistos como equivocados, sino que eran juzgados como herejes, inclusive. La lucha entre las dos visiones. Por un lado tenemos una interna y mística espiritual, y por el otro, la otra es externa e institucional, de estructuras jerárquicas, pero estructuras humanas. Alcanzó su punto crítico en los primeros siglos de la Iglesia, para cuando en los siglos II y el siglo III, los padres, llamados padres de la Iglesia, las generaciones que vinieron después de los discípulos, y tenemos, por ejemplo, entre ellos Ireneo, Tertuliano, Hipólito, en fin, lanzaron ataques frontales contra las creencias gnósticas y escribieron extensos tratados denunciándolas, acusando a los gnósticos de blasfemia, corrupción y peligroso orgullo espiritual, porque ya ellos estaban comprometidos con el imperio. Además de esto, los defensores de la ortodoxia romana criticaron a los gnósticos de ser seducidos por delirios satánicos y el demonizar a otras comunidades fue algo que toma lugar alrededor del año 200 a.C. con la tradición de los macabeos inclusive, pero los delirios satánicos en sus textos los criticaron. Escrituras secretas fueron promovidas como una perversión distorsionada del mensaje de Cristo. Sin embargo, los gnósticos persistieron durante un tiempo. Y quiero enfatizar que Ireneo, como antes he dicho, Ireneo, Tertuliano, Eusebio, en fin, muchos de ellos simpatizaron con el evangelio gnóstico en sus principios, pero una vez que el imperio, el gobierno, tomó control de la iglesia, tuvieron que hacer unas decisiones muy severas.
A medida que el Imperio Romano comenzó a favorecer el cristianismo y en particular una versión estandarizada del cristianismo, la Iglesia institucional adquirió un enorme poder con el cual se le dio autoridad imperial de definir qué era verdadero y qué era falso. Los textos que encontramos actualmente en el Nuevo Testamento fueron elegidos no porque fueran los únicos en circulación, sino porque sustentaban una narrativa coherente y controlable. O sea, todo tenía que ser guiado hacia una estructura uniforme en el que el gobierno, el imperio, ya con propósitos políticos, podría controlar. Esta consolidación de la doctrina cristiana alcanzó su máximo apogeo en el siglo IV, especialmente con el primer concilio de Nicea en el año 325. Estamos en el siglo IV, en el concilio de Nicea. Y si ustedes se dan cuenta, el concilio de Nicea fue llamado por el emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo, más de 300 años después de Cristo. Convocado por el emperador, este concilio buscó unificar la creencia cristiana bajo una teología única, una que respaldara la estabilidad del imperio. Y esto es cuando vino el pensamiento político a tomar control de la comunidad cristiana. Los escritos gnósticos, con sus énfasis en el conocimiento oculto, las jerarquías cósmicas y la jornada interior del alma, no tenía cabida en esta ortodoxia emergente. Y ortodoxia viene del griego, que quiere decir correcto, ¿no? Por lo que comenzó la represión. Las escrituras gnósticas fueron prohibidas, sus seguidores fueron exiliados, señalados como herejes y forzados a silencio. Muchos de sus escritos fueron destruidos y quemados en plazas públicas o enterrados a gran profundidad para evitar ser detectados. Algunos gnósticos, conscientes de que sus textos corrían peligro, los ocultaban en vasijas de barro y cuevas con la esperanza de que algún día, en una era más ilustrada, pudieran ser descubiertos de nuevo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Sin embargo, durante más de 1000 años, la voz gnóstica fue silenciada casi por completo. La historia fue reescrita por los vencedores. La historia del cristianismo se convirtió en la historia de la ortodoxia romana. La idea de que el cristianismo primitivo o el cristianismo en sus principios fue una vez un movimiento espiritualmente experimental y muy diverso. Esta idea fue olvidada. Los gnósticos se convirtieron en poco más que una nota a pie de página, hasta que un descubrimiento notable en el desierto egipcio cambiaría todo en diciembre de 1945. En un tramo polvoriento y olvidado, y está aquí nuevamente el mapa donde está Nag Hammadi cerca del río Nilo. Del desierto egipcio, en la ciudad de Nag Hammadi, ocurrió un evento que alteró para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo y del pensamiento espiritual. Un agricultor llamado Muhammad al-Zaman, que buscaba fertilizantes cerca de los acantilados montañosos de Jabal al-Tarif, se topó con una gran tinaja de barro sellada. Enterrada profundamente, al principio dudó. Algunas leyendas, tradiciones en la tierra de Egipto advertían que estas tinajas podían contener espíritus malignos, pero la curiosidad lo venció. Al abrirla, no encontró un genio ni una maldición, sino 13 códices antiguos, libros encuadernados en cuero. Y aquí tenemos nuevamente el mapa que nos trae un poquito más
para ayudarnos a ubicarnos en el lugar donde esto toma lugar, en Naga Maria, a la parte baja de la pantalla. Y por esta razón, estos libros encuadernados escritos en copto. El copto es el lenguaje de una mezcla de dos idiomas, el egipcio y el griego, cuidadosamente conservados y ocultos, fueron enterrados para en 1945, casi 2000 años. Lo que sostenía en sus manos este señor, Muhammad al-Zaman, era una cápsula de tiempo espiritual. Una biblioteca de sabiduría prohibida, perdida para el mundo del siglo IV, porque es desde entonces que esto empezó a ser perseguido más severamente. Desde entonces, códices, se encontraban más de 50 textos en este jarrón, muchos de ellos completamente desconocidos para los eruditos bíblicos. Y pónganse ustedes a pensar, 1945 años después de la crucifixión, incluían escritos con títulos extraños y provocativos, como por ejemplo el Evangelio de la Verdad. Es el Evangelio escrito por Valentino, uno de los grandes líderes gnósticos del primer siglo. Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe. Nosotros hemos visto unos textos del Evangelio de Tomás. El Apocalipsis de Adán. La Sofía. Sofía es sabiduría. Sofía de Jesucristo. El Evangelio de Judas y entre muchos otros escritos encontrados ahí. Estos no eran historias apócrifas. Los libros apócrifos incluidos en nuestra Biblia católica quiere decir libros ocultos que no tienen mucho entendimiento, que no comunican mucho entendimiento, por decirlo así. Historias apócrifas o interpretaciones vagas de eventos bíblicos. Esto no era eso. Eran relatos audaces y profundamente místicos que contaban una historia radicalmente diferente de Jesús, de la creación y la naturaleza de la realidad. Pero lo que hizo que estos escritos que fueran tan significativos no fue solo su antigüedad, fue su visión. Estos textos pertenecen a los gnósticos, los mismos rebeldes espirituales que habían sido declarados herejes por la iglesia primitiva ortodoxa romana y habían sido silenciados tan completamente que muchos eruditos creyeron que sus enseñanzas se habían perdido para siempre, hasta ahora que han sido descubiertos. Entre los escritos descubiertos más famosos se encuentra el Evangelio de Tomás, compuesto íntegramente por dichos crípticos atribuidos a Jesús, 114 enseñanzas poéticas y a menudo profundamente filosóficas. No hay narración, digamos, de su vida, la vida de Jesús, de su crucifixión y de su resurrección. Eso no se encuentra en los evangelios gnósticos. En cambio, Jesús habla como un sabio o un maestro zen, guiando al oyente no hacia la obediencia religiosa, sino hacia el autodescubrimiento espiritual. Uno de los dichos más impactantes dice, por ejemplo, tenemos el dicho de, digamos, están los libros de Nag Hammadi, esos son esencialmente la fotografía que se les tomó. Y tenemos entonces el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, Apocalipsis de Adán, todo esto es la Sofía de Jesucristo, el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es tremendamente impactante y muy, muy intrigante, muy interesante. Uno de los dichos más impactantes está en el Evangelio de Tomás, que se relaciona del 70 al dicho 67. Y este dicho nos dice, está ahí puesto en su pantalla, si sacas a luz lo que llevas dentro, lo que saques
te salvará. El dicho 70. Si no sacas eso dentro de vosotros, esto que no sacáis dentro de vosotros os matará. En otras palabras, si no permitimos que de lo más profundo de nuestro ser el espíritu fluya hacia la deidad, hacia el creador, y nos empiece a mover, como dice la escritura, inclusive el texto que tenemos nosotros de gloria en Cristo Jesús, esto nos estancará. Dicho 67, quien conoce todo, lo tenemos en el Evangelio de Tomás también. Pero si no conocemos, carecemos de todo, dice. En otras palabras, conocimiento gnosco es la palabra para un conocimiento íntimo, profundo, personal, de aprobación con la deidad. Y por lo tanto, esto no es un llamado a seguir a un Mesías, es un llamado a despertar espiritualmente. Y este despertar es el tema central de los textos gnósticos. Describen el descenso del alma al mundo material, o sea, desde nacimiento, su encarcelamiento en las ilusiones de la carne y el llamado divino a recordar su origen. Una jornada espiritualmente interna. Estos textos hablan de iones, emanaciones divinas del reino espiritual más elevado, y de Sofía, figura femenina de la sabiduría, cuya caída y desgracia conduce a la creación del mundo material pasajero. Narran un drama cósmico de seres espirituales dentro de destellos divinos y de un Salvador que viene no a morir por los pecados, sino a revelar la verdad de quienes somos realmente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, yo les estoy dando a ustedes exactamente lo que la erudición bíblica ha reconocido. Y en 38 años de estudio académico teológico, no me creo la gran cosa en ninguna manera, sino que estoy apenas aprendiendo esto. Esto es un discernimiento, una jornada eternamente espiritual. Y por eso es que vamos a pasar todo el resto de nuestra eternidad en la presencia de Dios, porque vamos a continuar discerniendo y entendiendo. Yo diría, en algunas ocasiones lo he dicho, la escritura, la Biblia, es el primer tomo de una enciclopedia eterna. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi fue más que un hallazgo arqueológico en esencia. Fue una revelación espiritual. Durante siglos, la historia del cristianismo se ha contado desde una única perspectiva, la aprobada, editada e impuesta por los concilios y emperadores de la Iglesia. Ahora, por primera vez en la historia moderna, podemos leer las cosas, las voces, escuchar las voces sin censura de los primeros místicos cristianos. Voces que han sido sepultadas literal y figurativamente por siglos de control teológico. Muchas veces el texto del apóstol Pablo nos da destellos, nos da chispas de esta realidad espiritual. ¿Sí? Podemos leer las voces sin censura, entonces tenemos acceso a ello. Les recomiendo que busquen las publicaciones de los evangelios gnósticos. Estas publicaciones están en español. Desde el año 72, que Dios me dio la bendición y la oportunidad de venir a una institución académica teológica, desde esos años de los 70 y hacia finales de los 70 empezaron estos a publicar, empezaron a traducirse, digamos, a menos los evangelios principales. Busquen las citas en los evangelios gnósticos que pueden encontrar en los evangelios canónicos.
Lean los evangelios gnósticos con los evangelios canónicos y vean la conexión que existe. Y esto les va a dar a ustedes un cuadro más completo. Y yo quisiera decirles a ustedes, esta es la oportunidad, como dice el dicho, aprovecha la oportunidad de una vida durante la vida de la oportunidad. Eso quiere decir que tenemos el tiempo ahora y esta es la mejor inversión que podemos hacer. Ustedes pueden ordenar esto en Amazon.com. Yo no estoy promoviendo absolutamente ninguna organización económica o comercial. Solamente les estoy dando la información. Y seguiremos adelante escudriñando estos textos. Pero vamos a continuar haciendo unas citas continuas, una presentación, una reflexión entre los dos textos, los que nosotros ya tenemos y los textos gnósticos, para mejor comprensión. Que Dios les bendiga a ustedes, en verdad, ese es nuestro deseo. Bendiciones, paz, descanso y realización en Cristo Jesús. Cristo se llamó el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en relación a la humanidad de Jesús de Nazaret es lo que Dios nos estaba hablando y diciendo. En la ocasión de su bautismo, digo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En la transfiguración, de acuerdo a los evangelios canónicos, la voz se oye desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pues ahora tenemos lo que antes se había perdido, que ahora podemos ponerlo dentro del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y que Dios les bendiga. Ustedes tienen esa espiritualidad, esa chispa de la divinidad interiormente. Nadie se las ha quitado. La iglesia solamente nos estimula a crecer. Y es muy importante la comunión para estar juntos. Pero tenemos que tener discernimiento y naturalmente distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bendiciones, paz y descanso, realización en Cristo. Estaremos próximamente juntos. Amén.